Analicemos el ejemplo 2 de fuerza y presión hidrostática. En el siguiente ejemplo se nos plantea lo siguiente. Tenemos un acuario de 5 pies de largo, 2 pies de ancho y 3 pies de profundidad que se llena de agua. Se nos pide determinar la presión hidrostática en el fondo del acuario, la fuerza hidrostática en el fondo y la fuerza hidrostática en un extremo del acuario, siendo el peso específico del agua de 62.5 libras fuerza sobre pie cúbico. Bueno, vamos a verificar entonces esta parte. Recuerda que dependiendo de la situación que se presente, decidiremos si ocuparemos integrales o no. En el caso del inciso A, nos piden la presión hidrostática en el fondo del acuario. Recuerda que presión iba a ser equivalente a la densidad por la gravedad y por profundidad, o bien lo que es equivalente al peso específico por profundidad. Este problema es de sustitución directa porque nos está pidiendo esa presión en el fondo del acuario. Como ahí estaríamos hablando de un mismo nivel, según lo que comentamos en el video anterior, no existiría una variación, la presión sería la misma y por lo tanto, pues puedo aplicar fórmula directa y obtener peso específico, que son los 62.5 libras fuerza sobre pie cúbico, y todo esto por la profundidad. La profundidad en este caso es de 3 pies. Sustituyo entonces y procedo a hacer operaciones. Esto pasaría a ser 187.5 libras fuerza sobre pie cuadrado. Continuamos ahora con el inciso B. Para el inciso B, observa que nos piden la fuerza hidrostática en el fondo. Sucede exactamente lo mismo. Hablas de un mismo nivel y por lo tanto no hay una variación. Al no existir variación, se trata de un problema de sustitución directa. Así que entonces, fuerza recordando es densidad por gravedad por área y por profundidad, que reescribiéndolo pasaría a ser peso específico por área y por profundidad. Sustituyo entonces y obtengo 62.5, todo esto por el área. El área donde ejercemos esta fuerza es la base. El área pasaría a ser 2 por 5, es decir, 10 pies cuadrados, por la profundidad. La profundidad es de 3 pies. Haces operaciones y obtienes como resultado 1875. Aquí hablamos de fuerza, por lo tanto serán libras fuerza. Finalmente analicemos el inciso C. El inciso C nos pide calcular la fuerza hidrostática en un extremo del acuario. Bueno, observa qué es lo que sucede. Si hablamos de un extremo del acuario, estamos hablando de esta cara. Si tú estudias esa fuerza hidrostática, al aplicarse de forma vertical, va a implicar una variación. Y esa variación impide que puedas hacer una sustitución directa como sucede en el inciso B. Por lo tanto, te verás forzado a utilizar integrales para poder calcular cuál es la fuerza que se ejerce sobre toda esta placa. Vamos a entonces revisar la cara sobre la cual vamos a calcular fuerza hidrostática. Imagina que tomas a esta cara y que la colocas en el plano cartesiano. De esta manera. Regresando un poquito a la figura anterior, la base equivale a 2 pies. Así como colocamos nuestra cara, lo que tienes aquí es una unidad, aquí también una unidad, aunque en su totalidad pues continúan siendo los 2 pies. Nuevamente recuerda que la fuerza es equivalente al peso específico por el área y la profundidad. Bueno, voy a calcular entonces área y profundidad porque el peso específico ya lo conozco. Y para ello, pues como siempre, colocamos un rectángulo de muestra, que es el que observas aquí en la figura, y a ese le vas a calcular los datos necesarios para la fuerza. Una vez que obtengas la expresión, procedes a integrar. Calculemos la parte más sencilla, que es el área. Este es un rectángulo, por lo tanto, su área es una base por una altura. La altura
por la posición en la que lo colocamos, es un diferencial de y. Y la base es de 2 pies. Ahora observa que a diferencia del caso anterior, aquí la cantidad es constante. Y lo es porque imagina que yo colocase el rectángulo en esta parte, la base no cambia. Si yo lo coloco aquí, la base no cambia. De hecho, a lo largo de toda esta cara, mi rectángulo siempre se mantiene con una misma base. Así que entonces, sustituyendo, esto pasaría a ser el peso específico, o sea, los 62.5 por el área, que vendrían a ser 2 diferencial de y. Y todo esto por la profundidad. La profundidad, vamos a regresar un momento a la figura, debe considerar esta parte de aquí. Recuerda que de alto el acuario tiene 3 pies. Así como lo colocamos, la distancia aquí es esta. Voy a revisar como profundidad. Lo que me interesa es esta parte de aquí. De aquí a acá, lo que tú tienes es una cantidad y como altura. Decimos una cantidad y porque dependiendo de dónde coloques a tu rectángulo, pues esta va a variar. Si aquí esto es constante y es de 3 y esto es igual a y, restando, esto pasaría a ser 3 menos una cantidad y. O sea que entonces mi profundidad es 3 menos y. Vamos a proceder entonces a colocar la expresión para indicar que esto va a ser una integral. Coloco por aquí el operador de integral y digo que entonces mi fuerza será la integral que va a ir desde 0 hasta 3. Vamos a ordenar un poco toda esta parte. Obtendríamos 62.5 que por 2 pasarían a ser 125 que multiplica la integral de 0 hasta 3 de 3 menos y diferencial de y. Integro, esto se transforma en 3y menos y cuadrada sobre 2, a evaluarse de 0 hasta 3. Haces límite superior menos límite inferior. Superior es 3, por 3 es 9, menos 3 al cuadrado que es 9 sobre 2, y con el límite inferior todo se hace 0. 9 en términos de medios pues van a ser 18 medios. Y 18 medios menos 9 van a ser 9 medios. Procedo entonces a multiplicar y esos 125 por 9 medios pasarán a ser 1125 sobre 2. Esto es una fuerza hidrostática y según las unidades del problema pasarían a ser libras-fuerza. Y encontramos los 3 resultados. Nuevamente recuerda que a diferencia de los primeros 2 incisos, este ejemplo, por haber sumergido o estudiado, mejor dicho, a la cara lateral, es como si hubiésemos sumergido esa cara dentro de un líquido de forma vertical, lo que implica la variación y en consecuencia el uso de integrales. Por este video es todo y nuevamente tiene la sección de comentarios o el foro para externar sus dudas.